en el contexto de los eventos de entonces el tema de la industria petrolera, de la conspiración a través del petróleo. Él tomó decisiones fuertes allí, despidió a un importante grupo de trabajadores de PDVSA, le llamaba meritocracia, por su, bueno, vinculación con esta intención de acabar con el gobierno a través de la industria petrolera. Acabar con el gobierno y acabar con el país. Claro, bueno. Sí. Es más o menos lo que está pasando ahorita. Hay gente que está queriendo acabar con el país, porque hemos leído Twitter que dice, no, la idea es destruir para después construir en un país con otro tipo de gobierno. ¿Es comparable los dos eventos? ¿Tienen alguna relación? La historia no se repite. Hay una discusión sobre eso, si la historia es cíclica o no es cíclica, qué se puede tomar de un evento y otro. Cuéntame, ¿cómo lo ves tú? Mira, sí, definitivamente, bueno, te estaba refiriendo al presidente del día 7 de abril del año 2002. Exacto, 12 años. Sí, pero además, 4 días antes del golpe de Estado. Qué claridad, ¿no? Fíjate de lo que estamos hablando. Aunque ese es un tema, mira, el tema de petróleo de Venezuela es un tema que discutíamos desde los años 90, cuando discutíamos con el comandante Chávez el tema de qué hacer, estando en el gobierno, qué hacer. Y ese qué hacer pasaba siempre por el tema de la industria petrolera. Industria petrolera que dependía de circuitos de poder no nacionales, no necesariamente nacionales. Aquí estaban unos señores que la manejaban a nombre de otro. Esa es una empresa, recuerda que había incluso todo un diseño de política para acabar con la OPEP. ¿Por qué? Porque no nos interesaban los precios estaban a niveles que prácticamente estábamos regalando el petróleo. Ahí sí se regalaba el petróleo. Estamos hablando de 7 y 8 dólares. Pero la intención no era ponerlo barato para que facilitara la privatización. Pero ese es el diseño, ese es todo un diseño de política que venía desde los años 80 en adelante. Se acentuó en los años 90 y repito, uno de los elementos había que acabar con la OPEP. Y recuerdo que hubo una política puesta de manifiesto por un presidente de los Estados Unidos acerca del tema de la OPEP. ¿Cómo destruir la OPEP? ¿Cómo acabar con la OPEP? Y uno de los que logró detener la destrucción de la OPEP en función de los intereses nacionales fue Hugo Chávez. Hugo Chávez, recuerda cuando llegamos acá, que teníamos 7, 8 dólares el barril, cuando llegamos al gobierno, Hugo Chávez se propone cómo levantar los precios petroleros, y levantar los precios petroleros implicaba asegurar la OPEP, fortalecer la OPEP. Entonces ese viaje por todo el Oriente. Viaje por todas partes. Mira, entre Irán e Irak ya estaba bloqueado. Entre Irán e Irak, el presidente Chávez pasó la frontera caminando por el desierto, porque no permitían vuelos de ningún tipo. Entonces él tenía que atravesar el desierto caminando, y después ahí en la línea fronteriza lo recogía un helicóptero y lo llevaba hasta... Con el riesgo que eso implicaba. Con todo el riesgo que eso implica. Si lo mataban ahí, ¿verdad que? Claro. Pero fue una tarea gigantesca la que realizó el presidente, y fíjate que esa tarea que corresponde a esa conceptualización que tenía el presidente del mundo pluripolar o multipolar, cuando él desarrolla eso, inmediatamente empieza a dar resultados. Los precios del petróleo empiezan a subir considerablemente. ¿Pero en función de qué? No en función de que se lo apropiaran los que siempre se habían apropiado de la renta petrolera, la captación de la renta petrolera, sino en función de tener más dinero para invertir, especialmente en lo que nosotros llamamos en esa época la cancelación de la deuda social. Esa cancelación de la deuda social es que todo el mundo tenga alimentación, es que todo el mundo tenga acceso a la salud, que todo el mundo tenga acceso a la educación, y los resultados son visibles. Claro, además que las misiones se fortalecieron justamente a raíz del golpe. Así. Es que las misiones fueron la respuesta social ante la arremetida de tipo político y económico. El paro petrolero, que ya se anunciaba, cuando el presidente tomó esas medidas, era evidente que iba a venir una respuesta. Y la respuesta se produjo, bueno, con todo lo que fue el golpe de Estado del propio 11 de abril. Estamos hablando de 4 días después de ese aló presidente. Pero ese aló presidente, el presidente Chávez lo lanza porque no le quedaba más alternativa. Porque el Estado venezolano no tenía control sobre su industria petrolera. Una industria petrolera que los meritócratas del petróleo de Venezuela, entre ellos algunos que después
fíjate, en este momento ocupan cargos importantísimos a las órdenes del imperio en materia petrolera. O sea que uno sabe que eso es lo que se llama. Hasta donde yo tengo entendido, Justi, que era el presidente de PDVSA, creo que está en la Shell, creo, no sé. Y estuvo encausado por unos dineros que se perdieron en una de las empresas en Colombia, que operaba en Colombia. Ajá. Ese mismo señor fue el señor que Hugo Chávez tuvo que sacar. Esa es parte de esa meritocracia, entre comillas, que de mérito no tenía nada. De gracia sí, ellos se habían apoderado del manejo de la industria petrolera, lo ponían en función de sus intereses en una forma mezquina, pero en realidad no eran de sus intereses. A ellos les daban lo que chorreaba de la mesa, las migajas que caían de la mesa, del gran negocio petrolero que al final se lo apropiaban las transnacionales. Así es. Bueno, Fede, entonces ese es el escenario de la conspiración con el petróleo como fundamento, como instrumento, ¿verdad? Ahora, el petróleo como objetivo, pero el petróleo también como instrumento. Exacto. La corrección es muy válida, porque ahí va la cosa. Aquí sigue siendo el mismo objetivo, el petróleo. Así es. Pero con otro mecanismo. Ahora ya no tiene... Analízame entonces, ya comparando aquel evento con los que estamos viviendo, porque si aquel fue un golpe directo a la industria petrolera para tratar de tomar el control de la riqueza nacional, ahora están tirando el golpe hacia otros fundamentos del gobierno, de la sociedad. Claro, están utilizando otras herramientas, pero primero, fíjate, valdría la pena aclarar el por qué podemos calificar apropiadamente de fascismo lo que está ocurriendo. Hay quien dice neofascismo, otro... Bueno, pero... No sé, pero no. No, sí. No, pero fíjate, el fascismo se define en función de, primero, altos niveles de intolerancia, basados en discriminaciones de tipo racial o de tipo sexual, o la homofobia, por ejemplo, que desarrollaron mucho los alemanes, o de tipo étnico, ya lo mencionaba. Socioeconómico, clase alta, clase baja. Eso en primer lugar. Bueno, eso ha ocurrido aquí cuando la sociedad venezolana había unos que se encarababan allá arriba y llamaban a los otros tierrúos, hordas, etcétera. Estaban dividiendo la sociedad realmente, psicológicamente, en dos grandes grupos. Que no necesariamente era así, no necesariamente significa que a ti te dicen que tú eres de la alta sociedad, muchos de los que hoy en día protestan en las urbanizaciones. Les hicieron creer que ellos pertenecen a la alta sociedad. Resulta que son asalariados igual que cualquier otro asalariado, que tú y que yo. Nosotros recibimos un salario por nuestro trabajo. Pero hay unos que se creen que ellos, porque reciben un poquito más de salario, ellos pertenecen a la alta sociedad. No, y además los invitan a sus cumpleaños, a sus reuniones, las hacen participar de parte de no a todas, le montan un show para que crean. Pero son altamente discriminatorias. Pero hay un elemento que determina el tema del fascismo, que es el nacionalismo. Ese nacionalismo malentendido que muchas veces pasa a ser hasta una xenofobia. Ese nacionalismo se desarrolla, en efecto, en Alemania, y por eso eran los nacionalsocialistas. Y la gente no se da cuenta que aquí estamos viendo exactamente lo mismo, pero ellos no son nacionalistas. Ellos son nacionalistas en función del imperio. El imperio y toda la trama es fascista. Solo que los de aquí, como pasó con la Francia ocupada, había un gobierno francés, el gobierno de Vichy, era un gobierno francés que no tenía nada de nacionalista y que estaba en función de poner todo en función, en provecho de los nacionalistas que eran los nazis. Pero ellos eran fascistas. Que estaban en la frontera. Ellos eran los instrumentos del fascismo. O sea, lo que estábamos hablando era fascismo, lo que se hablaba en ese momento era fascismo. Lo que ocurre en este momento también es fascismo. Fíjate que cumple con todo, incluso cumple con el tema del nacionalismo, pero repito, no el nacionalismo en función de lo que, como era el nacionalismo de Hitler, que él era nacionalista de él, pero Franco no era nacionalista. Franco le abrió la puerta a los alemanes, a los italianos, etcétera, y después a los gringos. Después que termina la Segunda Guerra Mundial, después que termina la guerra civil española, que Franco abiertamente apoya al nazismo, apoya al fascismo, apoya a Hitler, después que termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, Franco se hace... Él se aprovecha de esos cerebros que estaban por ahí. Y él se convierte en mimado del imperio, porque era una de las puntas de lanza contra el socialismo y contra el comunismo a nivel internacional. Entonces, él lo utilizaban en función de eso.